Y seguimos con más análisis y seguimos con la mirada puesta en los mercados. Saludamos a Andrés Jiménez, CEO de En Bolsa. Andrés, muy buenas tardes. Andrés, no te estamos escuchando en estos momentos, no sé si me oyes bien. Te estamos viendo, pero no te escuchamos. No sé si me escucháis ahora. Sí, ahora sí nos llega el sonido. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? Bien, que como decimos, hoy es un día a la espera de los bancos centrales. Mañana BCE, pero es que hoy, por mirarlo más inmediato, tenemos la última decisión de tipos de la Reserva Federal y mientras tanto, bueno, hemos tenido una apertura en Wall Street bastante tibia. Sí que es cierto que ahora mismo estamos viendo cómo tanto el Nasdaq 100 como el Dow Jones como el S&P se mantienen en el lado de las ganancias. Aún así tampoco estamos viendo grandes volúmenes en esas alzas que estamos viendo. Y claro, nos intentamos adelantar un poco a la escena general, a la fotografía que podemos prever en este entorno bursátil. ¿Hay lugar para la euforia? ¿Qué es lo que esperan los mercados hoy de Jerome Powell? Porque entendemos que gran parte del dilema del presidente de la Reserva Federal pasará por no ser demasiado moderado en su discurso, de forma que las bolsas no tengan ese margen para una excesiva alegría. ¿Qué podemos prever? Sí, lo normal es que lo que vayamos viviendo a lo largo de los próximos meses con respecto a los tipos de interés es que estemos entrando en un estado de subida de tipos, pero lenta, no de manera tan agresiva como hemos visto en los meses anteriores. De hecho, bueno, prácticamente digamos que los tipos de interés también tienen un ciclo en su evolución. De hecho, paso a compartirlo para que lo puedan entender todos los que nos están viendo. El ciclo de tipo de interés es muy sencillo. Tenemos una tasa de tipos bajos y estables, pasamos a una etapa de subida agresiva de tipos, que es la que hemos vivido durante prácticamente todo el año 2022. Entramos en la siguiente etapa, que sería subida lenta de tipos, para después pasar a la estabilidad de esos tipos de interés. En estos momentos tenemos que tener presente que estamos ya en la parte de la subida lenta de tipos y poco a poco vamos a ir avanzando en la estabilidad de tipos altos. ¿Por qué? Es muy sencillo. Al final la Fed, tenemos que entender que la Fed es un vasallo del mercado. Es decir, el mercado manda sobre la Fed, no la Fed sobre el mercado. Y una prueba muy evidente es este gráfico. Por un lado, si medimos la tasa de interés de los bonos a 10 años americanos y lo comparamos con los tipos de la Fed, nos damos cuenta que en estos momentos la tasa de tipos de la Fed está por encima de la tasa que marca el propio mercado. Bueno, simplemente miramos hacia atrás, nos vamos prácticamente desde el año 89 y comprobamos las veces en el que la tasa de la Fed está por encima de los tipos de interés del mercado. Y si nos damos cuenta, en los 4 escenarios anteriores ha ocurrido exactamente lo mismo. La Fed ha subido más lento los tipos, de hecho, a los pocos meses ha dejado de subir los tipos y el mercado ya le estaba diciendo a la Fed qué es lo que tenía que hacer. Por lo tanto, la Fed ya no tiene mucho margen de subida con respecto a los tipos porque el mercado le está marcando el camino. Y lo más interesante de todo, cuando se produce esta situación, los tipos del mercado caen, por lo tanto, los precios de los bonos suben. Ese es el escenario al que nos vamos a enfrentar durante los próximos meses. Pero no lo digo yo, lo dice la historia y como podéis comprobar, la Fed ya no tiene mucho margen de maniobra porque el mercado le dice lo que tiene que hacer y ya los tipos de la Fed están por encima de los tipos del mercado. Teniendo en cuenta este contexto que nos dibujas y teniendo en cuenta también de que estamos ya cerrando 2022, estamos recapitulando el año, ¿por dónde pasan ahora las grandes oportunidades de inversión? ¿Dónde tenéis el ojo puesto desde En Bolsa? Porque ha sido un año difícil para la renta variable, difícil para la renta fija, pero hay esperanzas de que de cara a 2023 o al menos a la segunda mitad de 2023 pueda cambiar un poquito más el entorno. Sobre todo se espera que la renta fija goce de una muy mejor salud, podríamos decir, que la que ha tenido este año. ¿Cómo lo estáis viendo? Efectivamente, la primera clave es que en los primeros meses del año 2023 lo que debería de funcionar bien son los precios de los bonos, debido, bueno, pues a lo que hemos visto anteriormente. Por lo tanto, primer trimestre y parte del segundo trimestre
invertir en bonos debería ser la opción. A partir del segundo trimestre ya empezaríamos a ver la renta variable con mejor perspectiva. Por lo tanto, la idea es muy sencilla, es decir, oye, vale, voy a ser optimista, vamos a pensar que la renta variable en el año 2023 va a ser buena, pero muy importante identificar el momento oportuno para empezar a invertir. Yo creo que la subida del mes de agosto, noviembre, prácticamente diciembre, prácticamente está agotada. De hecho, podemos marcar un nivel de 3.900 como clave para el S&P 500. Si lo pierde, empezaremos una corrección que puede durar un par de meses. Dejaremos madurar esa corrección que puede terminar a mitad de febrero, finales de febrero o principios de marzo, y a partir de ahí va a llegar el momento de la renta variable. Porque al mercado hay una cosa que le encanta, y ahora donde tenemos que poner el foco principalmente es en la diferencia que hay entre la tasa de tipos de bonos, que está en un 3,5, y la inflación. A día de hoy está claro que la inflación está por encima de esa tasa de interés. ¿Qué ocurre? Que los inversores conservadores, los que invierten en renta fija, obtienen el cupón, pero no obtienen rendimiento porque la inflación se lo va comiendo. Eso se le llaman tipos de interés real. ¿Qué ocurre? Cuando tenemos esa situación como la actual, donde la inflación está por encima de esos tipos, bueno, digamos que la tasa real de interés es negativa. ¿Qué pasa? Que cuando invertimos en el mercado con una tasa de interés negativa, la renta variable no funciona bien. ¿Cuándo funciona bien la renta variable? Cuando ya los tipos a 10 años son igual o superior a la inflación. Ese es el momento donde podemos empezar a invertir en la renta variable. Por eso tenemos que tener ese pensamiento para el año 2023. Primera parte, los precios de los bonos aumentan y el tipo de interés del mercado se reduce principalmente en el primer trimestre. ¿Para qué? Para conseguir colocar los tipos de interés a 10 años por encima de la inflación. Cuando eso ocurra, fijaros, si desde el año prácticamente 1900 solo invertimos cuando la tasa real de interés es positiva, el resultado que obtenemos es positivo. Si lo hacemos o invertimos en renta variable cuando la inflación es superior a los tipos que marca el mercado, tipos a 10 años de Estados Unidos, la rentabilidad es negativa. Por lo tanto, a día de hoy, digamos que no es rentable, está en renta variable, y los pasos que tienen que seguir es ese. Primero, atacar a la renta fija. Una vez que veamos que la renta fija repunta con energía, después le llegará el turno a la renta variable. Ese sería un poco el escenario que manejamos para los 6 primeros meses del año 2023. Quedamos con ese escenario. Muchísimas gracias por el análisis. Un placer, como siempre. Andrés Jiménez, CEO de Enbolsa. Gracias. A ti. Hasta ahora.